Saludos, apreciados participantes. Me complace estar nuevamente con ustedes en estos espacios donde la interacción es la clave para la construcción colectiva del conocimiento. En este sentido, me permito darle la bienvenida para desarrollar un tema de mucha relevancia actual e importancia como lo es el comportamiento ético y la inteligencia artificial, el futuro de la contaduría pública. Es por ello que es un placer para mí compartir con ustedes un tema que no solo es fascinante, sino también crucial para el futuro de nuestra profesión: la intersección entre la ética profesional y la inteligencia artificial en la contaduría pública. En estos próximos minutos vamos a levantar capas para llegar eh, a dónde están esas dos fuerzas aparentemente distintas, pero que están moldeando el camino del contador, y cómo podemos asegurar que la innovación vaya de la mano de nuestra integridad. Es por ello que nosotros debemos tomar en consideración siempre ese comportamiento que nosotros debemos reflejar. Muy bien, en este sentido, vamos a comenzar a desarrollar la contaduría en la era digital. Para poner esto en perspectiva, piensen en esto. Se estima que para finalizando este año 2025, el 70% de las empresas utilizan o utilizarán la inteligencia artificial en sus procesos financieros. Esto nos muestra una realidad inminente. Información extraída de una organización muy interesante que se llama eh, eh, la KPG. Pero antes de sumergirnos en la inteligencia artificial, recordamos nuestro fundamento, la ética profesional, que es el pilar de nuestra credibilidad, basada en la confianza pública, en la confianza pública, en la integridad, en la objetividad, en la confidencialidad y la competencia. Sin estos principios, nuestra profesión pierde su valor. Y luego está la inteligencia artificial. No es ciencia ficción, ya es una realidad que automatiza tareas, permite el análisis de datos avanzados y el aprendizaje automático, ofreciendo una eficiencia y precisión sin precedentes. Aquí surge una gran pregunta. Entonces, ¿cómo conjugamos ambas? ¿Verdad? La respuesta es clara. La inteligencia artificial más ética es igual a una contaduría pública responsable y sostenible. La inteligencia artificial nos brinda el qué y el cómo, pero la ética nos da el por qué y el para qué. Acompáñame a explorar cómo logramos este equilibrio vital. La inteligencia artificial en la contaduría pública, un beneficio clave. Entonces, ahora que hemos sentado los fundamentos, hablemos de lo emocionante.
cómo esta inteligencia artificial, potenciando realmente el trabajo del contador público, los beneficios son tangibles y transformadores. Eh, Primero, la eficiencia y la automatización. Pensemos por un momento en todas esas tareas repetitivas y que consumen tanto tiempo. Conciliar cuentas, introducir grandes volúmenes de datos o preparar los cálculos para el impuesto recurrente. La inteligencia artificial entonces puede automatizar gran parte de esto, liberándonos de los monótonos y permitiéndonos usar nuestro tiempo donde realmente aportamos valor. Seguidamente, como segundo punto, aquí es donde la inteligencia artificial brilla. Tenemos el análisis de datos avanzado. La máquina puede procesar volúmenes masivos de información a una velocidad inalcanzable por nosotros los humanos. Esto significa que podemos detectar patrones anómalos que podrían indicar fraude mucho más rápido. Podemos identificar tendencias, analizar riesgos financieros que con una profundidad y precisión que antes era imposible e incluso hacer proyecciones predictivas mucho más robustas, mucho más sólidas, la podemos hacer. Como tercer aspecto, esto nos lleva a una toma de decisiones mejoradas, con los problemas bien estructurados, con una información eh, donde podemos confiar, ¿verdad? Entonces, al tener esta información tan precisa y oportuna, analizada y presentada por la inteligencia artificial, los contadores podemos ofrecer un asesoramiento estratégico superior a nuestros clientes y la dirección de la empresa. Ya no solo miramos hacia el pasado, podemos proyectar el futuro con mayor confianza y fundamentar nuestras recomendaciones de forma más sólida. Es por eso que yo digo, comparto la idea de que ya vamos allá de la auditoría y de la teneduría del libro, vamos hacia la asesoría estratégica, nosotros los contadores. Ahora bien, los algoritmos no se fatigan, no se distraen ni cometen errores de cálculo simple. A la inteligencia artificial, al automatizar y verificar procesos, nos ayuda a minimizar fallos, elevando significativamente la calidad y la confiabilidad de nuestro trabajo contable. Entonces, en esencia, esta herramienta poderosa, potenciadora, que nos permite ser más rápido, más inteligente y nos permite, como les estoy diciendo, ser más precisos. Entonces, hemos visto el inmenso potencial de la inteligencia artificial para optimizar nuestro trabajo y añadir valor, que es lo muy importante, ¿verdad? Pero como con toda herramienta poderosa vienen asociados importantes retos. Y en nuestra profesión esos retos son en gran medida éticos. El primer desafío que enfrentamos con la inteligencia artificial son los sesgos algorítmicos. Los algoritmos aprenden de los datos con los que los alimentamos. Si esos datos históricos, por ejemplo, de transacción financiera o de evaluación de riesgo, contienen prejuicios humanos, quizás el género socioeconómico o geográfico, ¿verdad? Porque también puede ocurrir, la inteligencia artificial no solo los replicará, sino que podría incluso magnificarlos en sus decisiones. Esto podría llevar a resultados injustos y discriminatorios, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Es fundamental cuestionar la fuente y la limpieza de los datos. Fíjense cuán importante es el trabajo previo antes de alimentar nuestro sistema. Ahora bien, luego está el famoso problema de la caja negra.
Piensen en los algoritmos de aprendizaje profundo más complejos. A menudo pueden darnos una respuesta increíblemente precisa, pero ¿cómo llegaron a esta conclusión? Es muy fácil, a veces imposible, desentrañar la lógica interna de estos sistemas. Esto choca directamente con uno de nuestros principios más importantes, la transparencia. Entonces, fíjense que sí, hay implicaciones éticas. Y aquí surge una interrogante muy interesante. ¿Cómo podemos auditar o justificar una decisión si no tenemos el porqué detrás de ella? Y esto nos lleva a una pregunta crucial, la responsabilidad. Si un algoritmo comete un error grave o si su decisor conduce a una acción que tiene consecuencias éticas negativas, ¿quién asume esa responsabilidad? ¿Es el desarrollador de software? ¿Es la empresa que implementa la inteligencia artificial? ¿O es el contador que utilizó esa herramienta para su trabajo y validó el resultado? Esta es una zona gris legal y ética que necesitamos definir claramente a medida que la inteligencia artificial se integra más en nuestras operaciones. Entonces, más allá, vemos la ética y la inteligencia artificial, que es un equilibrio adecuado. Y esta es la segunda lámina relacionada con estos procesos. Entonces podemos decir que más allá de los sesgos y la opacidad de la inteligencia artificial, produce otros dilemas éticos que tocan el corazón de nuestra profesión. Entonces podemos decir que uno de los desafíos más críticos en es el manejo de la privacidad y la seguridad de los datos. Como contadores somos custodios de información extremadamente sensible de estado financiero, datos personales de clientes, información estratégica de la empresa. La inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de estos datos para aprender y funcionar. Este este es la clave de cuando nosotros decimos por qué ellas aprenden con la calidad de los datos. Entonces, esto plantea unas preguntas fundamentales. ¿Cómo garantizamos que esta información esté absolutamente segura frente a los ciberataques? ¿Cómo aseguramos el cumplimiento estricto de regulaciones de privacidad o nuestras leyes locales? Cuando los datos son procesados y analizados por sistemas de inteligencia artificial que por su naturaleza están diseñando patrones. Ahora, la confidencialidad es un pilar innegociable en nuestra ética. Luego está la preocupación del desplazamiento laboral. Si la inteligencia artificial puede automatizar gran porcentaje de las tareas rutinarias y repetitivas que tradicionalmente hacemos, ¿qué pasará con el contador? Si bien mi perspectiva es que no seremos reemplazados, nuestro rol definitivamente evolucionará. Esto genera una necesidad imperativa de adaptación y de adquisición de nuevas habilidades para colaborar con la inteligencia artificial, no para competir con ella. Y quizás el punto que más nos distingue y nos hace irreemplazables es la falta de juicio humano. La inteligencia artificial es excepcional con los números, pero la falta de nuestro juicio es sumamente necesaria. La lógica y los patrones, pero que carecen de esa capacidad de comprender el contexto humano sin empatía, el escepticismo profesional necesario para cuestionar más allá de lo evidente, o la aplicación de un juicio ético en situaciones moralmente ambiguas. Entonces, la inteligencia artificial puede calcular la probabilidad de fraude, pero no puede entender la intención
o la compleja red de relaciones humanas que llevan a ciertas decisiones. Esa es nuestra fortaleza única. Continuando con lo que nos ocupa, ahí tenemos en esa lámina que es muy interesante. Entonces, ante estos importantes desafíos que hemos nombrado, la pregunta es, ¿cómo podemos navegar esta revolución tecnológica sin comprometer nuestros valores fundamentales? La respuesta reside en establecer principios éticos claros. El primero y más crucial es mantener el humano como director, al volante del vehículo. Entonces, es fundamental entender que la inteligencia artificial debe ser siempre una herramienta que asista al contador, no que lo reemplace completamente. La inteligencia artificial es una extensión de nuestras capacidades, no un sustituto de nuestra mente o de nuestros criterios, nuestro conocimiento, nuestras experiencias y sobre todo los juicios éticos que nosotros poseemos son irreemplazables. Por esto es absolutamente indispensable que siempre haya un contador humano supervisando, no un robot, y validando las decisiones y los resultados que arroja la inteligencia artificial. No podemos darnos el lujo de aceptar ciegamente lo que un algoritmo nos dice. Debemos mantener nuestro escepticismo profesional, nuestra capacidad de cuestionar y de comprender el contexto real más allá de los datos fríos. Si la inteligencia artificial detecta una anomalía, somos nosotros quienes investigaremos, entenderemos la causa y determinaremos la acción correcta. Eh, Esto, a su vez, implica una enorme necesidad de formación continua de parte de nosotros como contadores. Como contadores de hoy y del futuro debemos capacitarnos para entender cómo funciona esta herramienta, cuáles son sus limitaciones, qué potenciales sesgos pueden tener y cómo interpretar y aplicar los resultados de manera responsable. Nuestra competencia profesional ahora abarca también la, la alfabetización tecnológica y ética, lógicamente. Y es la única forma de asegurar que somos nosotros y no las máquinas quienes mantenemos el control y la responsabilidad final. Además de nuestra supervisión, buscamos una inteligencia artificial transparente y auditable. Otro principio ético fundamental para el uso de la inteligencia artificial en la contaduría pública es garantizar la transparencia y la auditabilidad. Esto es crucial porque aborda directamente el problema de la caja negra de que hablamos anteriormente. Necesitamos que los asistentes de inteligencia artificial sean capaces de explicar sus resultados. No basta con que el algoritmo nos diga, aquí hay una posible anomalía o este es el cálculo del impuesto. Necesitamos entender cómo llegó a esa conclusión. Esto es vital para nuestra profesión, donde la justificación y la base de nuestra cifra son esenciales para la confianza. Asimismo, debe existir una clara trazabilidad. Esto significa que debemos poder seguir el retraso de los procesos de decisión del algoritmo, desde los datos de entregas originales hasta el resultado final que nos presenta. Puede recorrer ese camino, es indispensable para cualquier revisión interna o externa. Entonces, ¿qué datos se usaron? ¿Qué reglas se aplicaron? ¿Cómo influyeron en la salida? Y por supuesto, la verificación externa.
Los sistemas de inteligencia artificial, específicamente aquellos que impactan directamente en nuestra auditoría y los informes financieros o cálculos fiscales, deben ser diseñados de manera que permitan la auditoría independiente por parte de terceros. Esto no solo refuerza la confianza de la tecnología, sino que también garantiza su integridad y la confiabilidad y se alinea con nuestros estándares de auditoría de terceros. La transparencia y la capacidad de auditar son la clave para que la inteligencia artificial sea una aliada, no una amenaza para nuestra credibilidad. Entonces, más allá de la supervisión, y de la verificación externa, más allá de la supervisión y de la transparencia, para que la inteligencia artificial sea una aliada de eh, de la verdadera intención, que sea realmente un apoyo válido para nosotros y confiable en nuestra profesión, debe operar bajo los principios de justicia y de robustez. Entonces, fíjense que esa lámina anterior es muy interesante, porque esto nos lleva a la importancia de la equidad y la no discriminación. Como contadores, nuestras decisiones impactan directamente en personas y empresas. Debemos asegurarnos de que los algoritmos que utilizamos sean imparciales y no generan resultados discriminatorios, ya sea de forma intencionada o por el diseño eficiente. Esto implica una vigilancia constante sobre cómo se construye y entrenan estos sistemas, garantizando que promuevan la justicia y la igualdad de trato. Además, la seguridad y lo bien soportado que esté el sistema no son negociables. Estos sistemas manejan información crítica y nuestras operaciones dependen de su confiabilidad. Entonces necesitamos protegerlos rigurosamente contra esos ataques que continuamente se lanzan a los sistemas eh, cibernéticos. Manipulaciones de datos y fallos inesperados. Ahora, la integridad de la información que procesan es directamente proporcional a la confianza que podemos depositar en ellos y en los informes que se produzcan. Ahora, fíjense que es absolutamente indispensable que los organismos profesionales y las firmas de contadores desarrollen marcos éticos y directrices específicas para el uso de la inteligencia artificial. Eso nunca se va a detener. No podemos dejar estos temas al azar. Necesitamos una hoja de ruta clara, códigos de conductas adaptados y políticas que guían cómo la inteligencia artificial debe ser interpretada y utilizada de manera responsable en la práctica de la contaduría pública. Esto nos dará la certeza y la dirección necesaria para operar con integridad en nuestra nueva era. Ahora, fíjense cómo todos estos principios éticos en mente van a estar presentes en el contador de futuro porque es un socio estratégico. La formulación, ¿qué significa todo esto para ese rol del contador? La realidad en nuestra profesión no desaparecerá. Esa es la realidad. Ella siempre va a permanecer. Simplemente ella va a evolucionar. El contador de futuro se transformará de ser un mero procesador de datos a convertirse en un auditor de algoritmos. Esto significa que nuestra tarea ya no será solo introducir y conciliar números, sino también cuestionar, validar e interpretar los resultados que nos proporcionan los sistemas de inteligencia artificial. Seremos los expertos humanos que aseguren la confiabilidad y la ética de las herramientas tecnológicas que alcanzamos y que usamos.
¿ok? Porque eso es lo más importante. Nuestro enfoque principal se desplazará hacia el juicio profesional, el escepticismo y el pensamiento crítico. Y la inteligencia artificial nos liberará de las tareas repetitivas y transaccionales. Esto nos permitirá dedicar nuestra energía a analizar situaciones complejas, aplicar nuestros discernimientos a escenarios ambiguos y a cuestionar los datos y las conclusiones de manera profunda. Nuestra habilidad para pensar, analizar y evaluar más allá de lo evidente será nuestro mayor activo. Nos convertiremos en asesores estratégicos, ya se los dije. Utilizaremos los potentes conocimientos y el análisis de la inteligencia artificial que nos proporciona para ofrecer acompañamiento de mayor valor a nuestros clientes, ya la alta dirección de las empresas, porque cuando decimos a ella es porque son quienes nos atraen, ¿verdad? Nuestra función será interpretar esa inteligencia artificial y traducirla en estrategias accionables y guías para tomar decisiones informadas. El contador de futuro será la garantía de la ética y de la era digital. eh, Seremos los guardianes de la integridad de esos datos, de la transparencia de los procesos automatizados y de las decisiones tomadas con el apoyo de la inteligencia artificial. Nuestra ética profesional, más que nunca, será nuestro destino y nuestra mayor contribución. El contador, como garantía de la ética en la era digital y como asesor estratégico, con esos juicios profesionales y el escepticismo y el pensamiento crítico de procesador de datos, va a pasar a auditor de algoritmos. Por eso nosotros debemos prepararnos para el mañana. Con la evolución de nuestro rol tan claro surge la pregunta fundamental: ¿cómo podemos como profesión prepararnos activamente para este mañana? Y fíjense, cuando digo este, es porque ya estamos allí, ¿no? La respuesta involucra varias acciones clave. En primer lugar, la formación continua no es negociable. Debemos invertir en el desarrollo de nuestras habilidades y conocimientos en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos y la ciberseguridad. Esto no es solo para los jóvenes profesionales, es una necesidad constante para todos, sin importar nuestras experiencias, para mantenernos relevantes y competentes. Seguidamente, en segundo lugar, es crucial el desarrollo de las políticas y el marco de la gobernanza de la empresa, lógicamente, nuestros organismos profesionales, las grandes firmas y las autoridades reguladoras deben colaborar activamente para la creación de directrices claras. Necesitamos códigos de conducta y políticas que definan cómo la inteligencia artificial debe ser implementada, auditada y utilizada éticamente en la práctica contable. No debemos operar en un vacío regulatorio. Además, la colaboración se vuelve más importante que nunca. Debemos fomentar el trabajo conjunto entre nosotros, los profesionales de esta rama, de esta amada contaduría, tecnólogos, científicos de datos y reguladores. Solo a través de la interdisciplinariedad y la creación de ese lenguaje común entre todas las disciplinas podemos crear soluciones de inteligencia artificial que sean sólidas, éticas y que realmente satisfagan las necesidades de nuestra profesión y de la sociedad. Y por encima de todo, nuestro objetivo constante debe ser mantener la confianza pública. Es nuestro activo más valioso. La forma en que adoptamos la inteligencia artificial
con qué principios éticos la usamos y cómo garantizamos su transparencia y responsabilidad determinará si la sociedad sigue confiando en nuestros informes, nuestros análisis y nuestro juicio. Es por eso que es interesante mantener y dar la fe pública de lo que nosotros hacemos. Es nuestro deber asegurar que la innovación fortalezca y no socave esa confianza. Entonces, hemos llegado así eh, al final de este recorrido. Eh, es un camino que nos llevó desde la gran potencia de la inteligencia artificial hasta los complejos desafíos éticos que presenta y cómo debemos preparar nuestra profesión. Para cerrar, quiero que nos llevemos a casa tres conclusiones fundamentales. La primera conclusión es clara. La inteligencia artificial representa una oportunidad sin precedentes para transformar y enriquecer la contaduría pública. No es una moda pasajera, es el futuro. Nos ofrece las herramientas para ser más eficientes y más precisos y convertirnos en asesores estratégicos de valor incalculable. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para fortalecer nuestra posición en ese ecosistema empresarial. Pero, y esto es crucial, y nuestra segunda conclusión sería, la ética no es un freno para la innovación. Es de hecho el pilar que asegura su uso responsable. Sin una base ética sólida, las tecnologías podrían generar más problemas de los que resuelven. Nuestra integridad, transparencia y responsabilidad son el filtro que debemos aplicar a cada algoritmo, a cada proceso automatizado para garantizar eh, qué beneficio a todos nos pueda dar sin que él cause perjuicio. Y esto nos lleva finalmente a la tercera conclusión y más importante para cada uno de nosotros. El contador debe adaptarse, aprender a liderar la implementación de la ética en la inteligencia artificial. Nuestro rol está evolucionando y debemos abrazar ese camino. Estamos, si se quiere, llamados a ser los guardianes de la confianza de la era digital, los que aseguran que la tecnología sirve o sirva, ¿verdad?, a los valores humanos y profesionales, nos elevamos. Nuestro juicio humano, nuestro escepticismo profesional y sobre todo nuestra inquebrantable seguridad e integridad, perdón, seguirán siendo y siempre serán irreemplazables. El futuro del contador público está muy fortalecido. El futuro del contador público es lo que nosotros queramos hacer. Fíjense que de simple tenedores de libro, pasando por ser jefe de auditoría, de controles internos, de auditoría, ahora nuestro rol va más allá. Antes de analizar datos, también tenemos que aprender a analizar sistemas. Sistemas que de una u otra forma ya son determinantes en la formación de opinión y de análisis para la toma de decisiones que se dice que están bien informadas. Entonces, nosotros como contadores públicos debemos penetrar, debemos levantar cada una de esas capas y llegar a la conclusión que la ética es vital para que los sistemas de inteligencia artificial realmente permitan que la opinión del contador público no se desvíe con un algoritmo que pueda ser diseñado o implementado en un momento determinado que desvíe la opinión. Muchas gracias, hasta pronto.